juegan todos soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 20 de noviembre. Vamos a acomodarle aquí tantito porque creo que no está muy bien acomodado. Ahí estamos, ¿no? Listo. ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, ya creo que no teníamos ningún pendiente y hoy vamos a ver hasta el capítulo 10 y si nos sobra el tiempo vamos a avanzar en ello. Hoy no vamos a ver nada adicional porque afortunadamente hubo por ahí movimiento. Estoy esperando que se suban los documentos. Como tal, se abrió el expediente. Estoy esperando que se suban los documentos. Y no quiero decir absolutamente nada más. No quiero hablar absolutamente nada de más. Entonces, vamos a esperar tranquilamente y nos vamos a dedicar el día de hoy únicamente a el arte de la guerra, ¿no? Así que vamos a avanzar y si nos sobra tiempo, avanzamos más allá del capítulo 10 y si no, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Así que vamos únicamente con la lectura. Dice, si se otorga numerosas recompensas, es que el enemigo se halla en un callejón sin salida. Cuando se ordenan demasiados castigos, es que el enemigo está desesperado, ¿no? Y es que, pues a veces hay que evaluar justamente a la otra parte. Y para poder hacer una evaluación adecuada, siempre debes de conocer a tu enemigo, debes de conocer cómo es en su ataque, cómo es en su defensa, cómo es su ejército, cómo son sus soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Para saber exactamente en qué situación se encuentra. Si es que está desesperado o si de alguna manera te está tendiendo una trampa, ¿no? Porque, pues a veces, si bien es cierto, una de las máximas del arte de la guerra es desata el caos, también, pues el arte del engaño también es una máxima y en una de esas podrían estarte engañando para que pienses justamente eso, que están desesperados y confiado, ataques y así te puedan sorprender mucho más fácil, ¿no? Dice, cuando la fuerza de su ímpetu está agotada, otorgas constantes recompensas para tener contentos a los soldados, para evitar que se rebelen en masa. Cuando los soldados están tan agotados que no pueden cumplir las órdenes, son castigados una y otra vez para establecer la autoridad. Y eso ni en un ejército, ni en una organización, ya sea esta empresa u organización de la que se trate, es cosa que no se debe de hacer. Bueno, dependiendo de las circunstancias. Solamente cuando se está en una formación o a lo mejor en un entrenamiento puede ser. Caso contrario, creo yo que tanto un soldado descansado como un empleado descansado y bien pagado, creo yo que te es más eficiente y rentable que cuando están totalmente reventados de agotamiento, ¿no? Dice ser violento al principio y terminar después temiendo a los propios soldados es el colmo de la ineptitud.
Los emisarios que acuden con actitud conciliatoria indican que el enemigo quiere una tregua. Si las tropas enemigas se enfrentan a ti con ardor, pero demoran el momento de entrar en combate, sin abandonar no obstante el terreno, has de observarlos cuidadosamente. Están preparando un ataque sorpresa. ¿Por qué? Pues porque ahí lo dice bien clarito, pues porque se están enfrentando a ti con ardor y no hay nadie, no hay nada más peligroso que un ejército enojado, incluso que una persona enojada. A mí a veces me han dicho, no, pues te ves bien tranquilo, no se te ve en tu semblante, casi nunca se te ve pues ninguna muestra de alguna emoción. Y la verdad es que, pues no, la mayoría de las veces no, aunque en muchas ocasiones sí estoy enojado, ¿no? Y incluso la mayoría de las veces lo que trato de ofrecer es una sonrisa, justamente buscando, pues eso, de alguna manera que las personas se confíen. Pero me ha pasado algo bien curioso y me ha pasado desde que me acuerdo. A veces creen que una actitud amistosa, que una actitud, como dice aquí, conciliadora, es sinónimo de que eres una persona dejada, que eres una persona poco inteligente, cuando en realidad no es así. Lo único que está haciendo es que está siendo educado ante algunas situaciones, pero eso no quiere decir que eres o dejado o tonto o que te gusta que te maltrate. Y porque incluso, y no me lo van a creer, hubo quien llegó a sugerir como si yo fuera alguna clase de caballo, de potro salvaje, de animal salvaje, que estaba esperando que llegara el valiente que intentara domarme. Así que conté hasta 10 y simple y sencillamente no respondí porque pues ya se había iniciado todo un proceso penal. Pero de hecho esa actitud me cayó muy, muy rara, porque yo conozco solo y solo un tipo de personas y solo uno, hombres, que llega a pensar así sobre otro hombre. Y ya no dije nada exactamente porque en ese momento llegué a esa conclusión. Pero ¿qué les puedo yo decir, no? Digo, además de un sinnúmero de señales que se repitieron incansablemente, ¿no? Dice, en asuntos militares no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerza, solo evitar actuar con violencia innecesaria. Es suficiente con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas. Eso es todo, ¿no? Y básicamente cuando tienes la experiencia y tienes un plan de trabajo, que es lo que te está diciendo aquí, cuando tienes lo presupuestado y cuando tienes sobre todo una estrategia, simple y sencillamente pues puedes conseguir eso. Lo único que necesitas es tener a tu ejército como tal descansado y a lo mejor, muy probablemente número suficiente pues para ganarle al otro ejército y nada más, ¿no? Dice, el enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia, que es lo que les estaba diciendo, y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. Y por eso les decía justamente el de número suficiente, porque no puedes tener a la ligera a la otra parte, no puedes subestimar de alguna manera a la otra parte, porque siempre debes de considerar que tan bueno es el uno como el otro, porque si no, simple y sencillamente no serían soldados. A lo mejor en la vida se hubiesen dedicado a otra cosa, pero no serían soldados, ¿no? Dice, si tu plan no contiene una estrategia de retirada o posterior al ataque, sino que
confías exclusivamente en la fuerza de tus soldados y tomas a la ligera a tus adversarios sin valorar su condición, con toda seguridad caerás prisionero, ¿no? Y también aquí ya habíamos platicado en ocasiones lo que es lo que sucede cuando de alguna manera se tiene pues un exceso de confianza. Los excesos de confianza nunca son buenos porque te llevan justamente a cometer errores y esos errores pueden ser fatales, incluso traerte como consecuencia pues que caigas prisionero, ¿no? Si se castiga a los soldados antes de haber conseguido que sean leales al mando, no obedecerán y si no obedecen serán difíciles de emplear. Tampoco podrán ser empleados si no se lleva a cabo ningún castigo, incluso después de haber obtenido su lealtad. Cuando existe un sentimiento subterráneo de aprecio y confianza, los corazones de los soldados están ya vinculados al mando, y si se relaja la disciplina, los soldados se volverán arrogantes y será imposible emplearlos. Por lo tanto, dirígelos mediante el arte civilizado y unifícalos mediante las artes marciales. Esto significa una victoria continua. Y esa victoria continua básicamente viene pues por la constancia, porque es una constante, porque hay disciplina, porque se vigila constantemente que pues todos vayan exactamente en la misma línea y que todos conserven exactamente el mismo modo de pensar, ¿no? O que todos trabajen por el mismo objetivo. E incluso en cualquier empresa u organización, cuando un equipo o un área no están todos en el mismo canal, como se pudiera decir, o no están todos convencidos del objetivo, o a lo mejor no lo conocen, pues no jalan todos parejos. Hay incluso quienes simple y sencillamente no quieren hacer las cosas, incluso áreas completas que no se quieren adaptar al cambio. Por eso habíamos comenzado a ver esto de quién se ha llevado a mi queso, porque tanto en las personas como en las organizaciones, como donde tú gustes y mandes, a veces simple y sencillamente no se quieren adaptar al cambio y no hay poder humano que los haga cambiar de parecer. En ese caso, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Toda vez que no te quieres ajustar a las necesidades de la organización, empresa, ejército, pues que te vaya bonito, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Dice, arte civilizado significa humanidad y artes marciales significan reglamentos. Mándalos con humanidad y benevolencia, unificándolos de manera estricta y firme. Cuando la benevolencia y la firmeza son evidentes, es posible estar seguro de la victoria, ¿no? Así que, pues bien, creo yo que todo esto es bien, bien importante y no solo aplicable como tal al arte de la guerra, sino aplicable a cualquier organización, empresa, ejército o lo que tú gustes y mandes. Pues creo yo que a veces a lo mejor la familia sería un mal ejemplo porque en muchas ocasiones justamente la familia es un escape a lo que de por sí suele ser por costumbre, pues una guerra, ¿no? Aunque hay locos que han llegado a sugerir en como si de una batalla se tratara precisamente destruir todo aquello que te sirve de soporte y me estoy refiriendo a soporte emocional. En ese caso creo yo que ese tipo de personas eh, tienen problemas, incluso que necesitan terapia, ¿no? Porque pues, por muy malo que puedas llegar a ser, a todos, pues simple y sencillamente les dejas pues una parte de soporte, una parte en donde de alguna manera se puedan refugiar
de alguna manera puedan pues encontrar un alivio, pero cuando buscan justamente quitarte hasta eso, creo yo que eso es bastante perverso, ¿no? Y incluso el otro día, escuchando el reportaje del que les he hablado aquí, decía el psicólogo, es que lo que buscan de alguna manera es aislar a la persona y dejarla completamente sola o dejarla completamente vulnerable y pues en las manos de aquellos que están ejerciendo la violencia emocional. Y de alguna manera, pues a mí me hace todo el sentido porque me intentaron hacer lo mismo. ¿Y por qué no pudieron? Porque justamente yo llevaba años y años y años aislándome yo solo. Incluso llegaba el punto en que yo ya no encontraba simple y sencillamente, pues como de una manera educada, mandarlos a volar, ¿no? Hasta que de alguna u otra manera esa justificación se dio, esa oportunidad se dio, incluso con repercusiones legales que de alguna manera retomaremos más adelante porque como tal existen las evidencias, existen los testimonios, existen los testigos, porque tuvieron el valor o a lo mejor la confianza o tenían la seguridad de que de alguna manera yo los estimaba cuando lo que estaba yo sintiendo en ese momento era mucha no entre frustración y coraje, ¿no? Porque por muy amigos que seamos, no puedes llegar a pedirme que desista de algo que es un derecho porque me están lastimando, porque me están haciendo daño, porque me están causando dolor y pues de hecho lo que estoy buscando es de alguna manera que desistan y no puedes llegar porque se te hinchan las ganas a pedirme que no lo haga, ¿no? Eso por una parte. Y la otra es porque muy probablemente no tienen idea de lo que a veces llega a doler una herida, y no estoy hablando de heridas interiores ni nada de eso, sino literal de una herida, porque cuando me salían aquí en la cara, sobre todo en la cara, las escoriaciones, para que no se me llegara a infectar, me tenía que limpiar con agua oxigenada y con alcohol abundante, hasta que quedaba completamente limpio y libre de pus y de cualquier otra cosa. Y ese proceso era bastante doloroso. Y si bien a lo mejor no grité o a lo mejor no hice un solo gesto, no quiere decir que no me estaba doliendo, porque incluso después de haberme echado el alcohol y después de haberme limpiado y secado la zona, pues del sentimiento a lo mejor le llega a dar un golpe a la pared en seco, pues como un escape de todo, porque sí dolía, ¿no? Y quien se ha cortado, se ha lastimado y ha tenido que desinfectar la herida, pues sabe lo que duele. Para que un tontorrón que le está faltando a respeto, sobre todo sobre todo a todo aquello que se le debe de tener respeto, llegue y te solicite que por su linda carita, pues no lo haga, tuve que contar otra vez hasta 10, ¿no? Así de sencillo. Así que, bien, vamos a finalizar y hasta aquí la vamos a dejar. Posteriormente continuaremos con el capítulo 10. Y dice, cuando las órdenes se dan de manera clara, sencilla, consecuentemente a las tropas, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan o no las entienden. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo.
Y es que también aquí entra un principio bastante claro, que para saber mandar debes de saber obedecer, pero también para saber mandar debes de saber exactamente lo que quieres. Y para saber lo que quieres, tú debes de haber estado ya en un principio en el lugar de aquel que pretendes mandar. ¿Por qué? Pues porque eso te va a permitir tener la claridad de exactamente qué es lo que quieres y dar las indicaciones exactas de cómo se deben hacer las cosas. Porque si no sabes exactamente qué hace esa persona o cuál es su función, simple y sencillamente cómo le vas a decir que desempeñe una tarea si no conoces la tarea que hace esa persona, ¿no? Así que bien, por hoy ahí lo vamos a dejar y pues ya vámonos a editar y a subir, porque incluso pues por hoy ya cenamos. Así que por hoy es todo y pues vámonos, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!